Permítame recibir aquí en el estudio en vivo, en directo, al profesor Roberto M. Constantino, coordinador general de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana. Roberto es profesor, investigador de la UAM, a quien le damos la bienvenida y le lanzamos la primera pregunta. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Venga. ¿Es necesario emitir una declaratoria de emergencia nacional por sequía? Obviamente, al decir nacional, incluye el área metropolitana del Valle de México. Mira, el problema que tenemos es muy grande y valdría la pena ¿Qué tan hacerlo. grande? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan grande? Para el público, y para decirlo de forma sencilla, el asunto es que la sequía que hoy estamos viviendo, que no es la primera en nuestra historia, es una que está afectando a los estados de la República en los que siempre hemos considerado que existe abundancia de agua. Estoy hablando del sureste del país. El centro, el altiplano, la Ciudad de México, la zona metropolitana, ha mantenido un equilibrio por la infraestructura que hemos construido y el norte es árido. Y hoy la sequía ha golpeado también a los grandes centros de disponibilidad de agua del país. Además, hay un ingrediente adicional que observamos en la Ciudad de México. Hoy la sequía no solo ha implicado que salgan a demandar agua los grupos sociales más desafortunados, también los más afortunados han salido a demandar los servicios de agua. Esto configura un escenario en el que efectivamente la falta de lluvias en la región que alimenta el sistema Lerma-Cutzamala nos tiene a los habitantes de la Ciudad de México. Todo esto es consecuencia de la sequía, como no se veía. Estaba leyendo en 10, 12 años últimos, en los últimos 12 años esta es la peor sequía. ¿Todo se debe a ello o se debe a que no hay recursos económicos del Estado mexicano para mantener los sistemas de transporte, traslado, purificación, bombeo, etcétera, en las mejores condiciones posibles para que dentro de lo poco que hay se distribuya lo mejor posible sin tantas fugas? No, Pepe, efectivamente tiene que ver con la falta de las lluvias, pero la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de agua a la población es de las instituciones públicas que durante varias décadas han omitido el desarrollo de la infraestructura y el sostenimiento de los sistemas hídricos. Para dejarlo muy sencillamente y en claro, seguimos haciendo las mismas cosas que se hacían hace 400 años, más modernizadas, pero las mismas. Sacamos el agua de la Ciudad de México. Nos acabamos una zona lacustre que tenía lagos que iban desde Zumpango hasta Tláhuac, Jico, pasando por Xochimilco y Texcoco, y secamos la cuenca. El problema de la ciudad nunca fue la falta de agua. El problema de la ciudad es que llovía mucho y se inundaba la ciudad. Hoy lamentamos haber diseñado este sistema tecnológico. Entonces, a tu pregunta, no es el cambio climático, no es la falta de las lluvias, que en parte sí. Sí, claro. Pero sobre todo a el desinterés que ha tenido. ¿Por qué? ¿Porque son obras que al realizarse cuestan mucho y no lucen políticamente? Posiblemente sí, no dudo. Hacer bien las cosas en materia de agua es poco visible. Es enterrar el dinero. Pero hacer las cosas mal en el caso del agua es muy costoso. Muy políticamente. Evidente. Y más en tiempos políticos. Exactamente. ¿No? Y entonces a tu pregunta inicial, ¿valdría la pena emitir una declaratoria de emergencia? Sí, aunque se entendería que no se hiciese, ¿no? Correcto. Daría una señal muy clara de por qué es necesario que volteemos todos a ver los problemas del agua, por qué necesitamos todos cuidarla en lo sucesivo y por qué el mundo que conocíamos ya no existe. ¿Tiene más remedio? Y te lo hago como última pregunta por ahora, porque eso se pone muy interesante para después. ¿Tiene remedio evitar que de lo que entra de agua, un 30 o un 40%, quizá más, tú me dirás, se pierda por fugas? Sí, tiene remedio, desde luego tiene remedio, pero se necesita presupuesto público, se necesita personal capacitado, ¿sí? Y es posible. El público debe tener claro, sí estamos viviendo una situación delicada, efectivamente. En el corto plazo nos vamos a tener que repartir entre todos la falta de las lluvias del Cutzamala,
Pero en lo sucesivo tenemos que evitar que una falta de lluvias nos coloque en una circunstancia de inviabilidad. Es posible que la falta de lluvias no genere el impacto tan grande que pueda suceder en esta ocasión. Estamos a mitad del invierno, Pepe. Si esta situación continúa así, el periodo de estiaje, pero en particular la época abril-mayo, va a ser muy complicado para los habitantes de la Ciudad de México. Y el problema es importante por una razón, porque es el centro político de la nación Hombre, y porque es la ¿qué capital de la 15ª economía más importante del mundo. Es significativo esto. Te agradecemos mucho, Roberto, y te invitamos pronto para seguirle dando vuelo a la hilacha, porque esto nos importa a todos de manera clara. Ya no importan las diferencias socioeconómicas, ¿No? esto ya agarró parejo a todos. Así es. Que te vaya muy bien. Es como el COVID, pero de otra índole. Es como una epidemia. Pero esta sí es remediable. Muchas gracias y encantado de venir cuando me inviten. Muchas gracias. Gracias, Roberto Constantino. Él es coordinador general de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana.